Saludos queridos estudiantes de la Palabra de Dios. Seguimos adelante con nuestra promoción de estudiar la Biblia, de estudiarla bien, sobre todo porque nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es emocionante abrir la Palabra de Dios y encontrar al Dios que te habla y que te conoce y que cuenta contigo y que te quiere como hijo. Dios te bendiga, mi querido estudiante, y gracias por acompañarnos en nuestro estudio Viviendo la Palabra. El esfuerzo de la comunidad ministerial de las iglesias Lifehouse por difundir aquello que estudiamos con nuestras iglesias. Que el Señor sea contigo y que la palabra te bendiga. Continuamos con nuestra serie de estudios del sueño al destino, las 10 pruebas de José. Y hoy ya vamos por el estudio 8 con el título La prueba de la prosperidad. Aprende a administrar la autoridad dada por Dios en símbolo de su prosperidad. En el estudio número 7 vimos que Dios nos da autoridad y esa autoridad tiene forma de prosperidad y debemos de aprender a manejarlo. Para introducirnos en nuestro estudio, yo quisiera compartir contigo las siguientes preguntas. ¿Qué hacemos con el poder que el dinero nos brinda? Porque el dinero es poder. ¿Qué haces con él? Segunda pregunta. ¿Lo utilizamos como Dios quiere que lo usemos para promover sus propósitos para nuestras vidas y las vidas de los demás? Es una pregunta de sí o no. Si Dios te preguntara, ¿utilizas el dinero en mis propósitos? La respuesta sería sí o no. Y una tercera pregunta. ¿O es que lo derrochamos en formas insensatas? O peor aún, en formas que son realmente perjudiciales. Y antes de iniciar con la descripción de la prueba de la prosperidad, yo quisiera hacer alguna referencia sobre esta última pregunta. Porque la mala utilización de los recursos económicos que Dios nos da no solo evita que cumplamos su propósito, sino que nos daña, hace daño en nuestras vidas. No es que mal emplear esos recursos simplemente nos va a evitar cumplir una misión. No, destruye tu vida, destruye tu corazón, tu historia y tu familia. Para que reflexionemos en eso, permíteme compartir un poema o una reflexión de Arne Garborg que dice así. Puedes comprar comida, pero no el apetito. Puedes comprar medicina, pero no la salud. Camas cómodas, pero no el sueño. Libros, pero no la inteligencia. Diversión, pero no el placer. Conocidos, pero no la verdadera amistad. Sirvientes, pero no la fidelidad. Puedes comprar días tranquilos, pero no puedes comprar la paz. Y tal vez esta es una de las maneras de entender la prueba de la prosperidad. Es entender que la prosperidad económica, los recursos materiales que Dios puede darnos para administración, alcanzan para ciertas cosas, pero es realmente la bendición de Dios la que da la paz. No es la riqueza material. Permíteme compartir referencias bíblicas acerca de esto que estamos hablando. Por supuesto que tenemos que leer 1 de Timoteo capítulo 6 verso 10, que es un texto clásico, un punto central en nuestra doctrina desde el riesgo del amor al dinero. Dice así 1 de Timoteo capítulo 6 verso 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Yo sé que es una explicación más o menos común en nuestra teología evangélica que el problema no es el dinero en sí mismo, es el amor al dinero. Pero el centro de este estudio no es esa diferencia entre el dinero y el amor al dinero. El centro es el riesgo del amor al dinero, que dice que puede causarte que te desvíes de la fe. Eso es una frase profunda y peligrosa. Imagínate tener tu fe y que esa fe se distorsione, se desnaturalice. El amor al dinero hace que pongas tu fe en donde no se debe. Es decir, que sea una fe que no sea pía, una fe impía.
Y eso produce sinsabores en nuestra vida. Sí, porque finalmente las personas terminan descubriendo que el amor al dinero produce en nosotros algo que no es bueno y que solo trae a maldad. Vamos a nuestro personaje José en Génesis 41, versículos 33 al 36, para que veamos cómo José aplica su revelación de Dios, que no solo le permite llegar a ser la autoridad que recibió en nuestro estudio anterior, sino tener criterios correctos de administrar la prosperidad material. Génesis 41, 33 al 36 nos dice: por todo esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto, para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya reserva de alimento. Algún comentarista en nuestra radio, la Life FM 89.5, a quien bendecimos y que agradecemos porque nos permite difundir estos estudios, le escuché decir que esto se llama la economía de José. Sí, cuando tienes una buena época, guarda un poco, porque sabes que las buenas épocas no son eternas. Pueden venir malas épocas. La lógica humana es que todo va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien, pero a veces no. En mi trabajo, mis queridos estudiantes, además de tener el privilegio de ser ministro de la palabra, me desempeño en mi profesión de la química. Conocí a un gerente una vez de una empresa y él me decía: si piensas que vas a vender 100, haz números con 30. Y si piensas que te van a pagar 30, haz números con 15. Eso quiere decir que yo debo entender que pueden haber circunstancias donde la prosperidad que estoy recibiendo no necesariamente vaya a ser permanente. Y por eso la economía de José significa guarda para después un poco. Pero no solo eso es la economía de José. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero José dice, no, hay que poner inspectores que apunten y registren todo lo que se produce. Porque tiene que ser una época controlada. Es decir, mi querido estudiante, que la prosperidad no nos desboque, que como hay, hagamos y hagamos y hagamos y despilfarremos. No, debemos de haber una prudencia. 2 cosas: guardar para la época difícil y también controlar, apuntar, marcar, porque eso, el control contable, para todos aquellos que nos acompañan y son contadores, es de Dios. Hay que controlar y conocer los recursos y cómo se emplean. Permíteme ahora hacer 2 nuevas preguntas después de entender que la voluntad de Dios es que vivamos la prueba de la prosperidad desde una perspectiva de dominio y de conocimiento. Primera pregunta: ¿puede Él, refiriéndose a Dios, confiar en ti para manejar sabiamente esos recursos? ¿O vas a desperdiciar, dice la segunda pregunta, lo que te da en gastos insensatos? ¿Qué responsabilidad cuando tienes dinero de manejarlo de acuerdo al temor de Dios? Y la clave, mis queridos hermanos, es que en la administración financiera de nuestra vida, nosotros le demos el primer lugar para Dios. Además de los principios de la economía de José, de guardar para después y de llevar un control de lo que se hace, la clave fundamental para poder salir avante en la prueba de la prosperidad es el primer lugar para Dios. Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44 nos dice esto, y es un relato y unas declaraciones del mismo maestro. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás.
Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y además de que el pasaje nos enseña de que nosotros debemos darle al Señor lo primero, también nos enseña que debemos darle al Señor. ¿Me explico, mi querido estudiante? Le debes dar al Señor lo primero y debes darle al Señor. Cada vez que yo me encuentro con el pasaje de Marcos y me toca explicar eso, yo no me complico mucho en la parte doctrinal. Dios te dio todo lo que tiene y Él espera que la parte de Él que debes entregar al reino sea lo primero que apartes. Y segundo, te espera que lo hagas sistemáticamente. Es decir, vivir sembrando en el reino es algo que se vive siempre, no ocasionalmente. Hay una sistematicidad en la forma que tenemos que entregar. Cuando este pasaje acerca del maestro enseña que los ricos que echaron grandes cantidades, lo que echaron fue lo que les sobra, está diciendo, ellos se pusieron primero, vieron primero sus necesidades, sus planes, sus proyectos y de lo que sobraba le daban a Dios. No hay forma de aprobar la prueba de la prosperidad si no le damos el primer lugar a Dios. Y eso significa que de tus recursos económicos, de tus recursos financieros, lo primero que recibas se lo des al Señor. Y el Señor lo declaró en una frase contundente y extraordinaria. Dice Mateo 6:21, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón también. ¿Por qué Dios debe ser lo primero cuando apartamos los recursos, cuando manejamos los recursos financieros? ¿Por qué Dios debe ser lo primero? Porque Él es el primer lugar en nuestro corazón. Es un acto natural, es lo primero que se nos ocurre darle al Señor. Gracias Dios porque me diste, esto es para tu reino. Mi corazón está con el Señor, entonces lo primero que aparto. No es algo que deba ser esforzado, es que si yo tengo una relación prioritaria con Dios, si yo me esfuerzo con Dios, eso me sale solito de naturaleza. Proverbios capítulo 3, verso 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y es que aquí hay un elemento adicional, además de la prioridad al apartarlo del Señor. Está hablando de la honra. Es decir, aparto lo primero para el Señor y también lo ando buscando honrarle. Cada vez que ofrendamos, que entregamos nuestros recursos al reino, estamos honrando a Dios y debe haber una certeza en el corazón que es lo que hacemos, que honramos al Señor. Por eso hay un detalle que debe llamar nuestra atención en la forma en cómo José vivió eso. Y no necesariamente tiene que ver cómo él administró los 7 años de abundancia en Egipto, aunque lo hizo en la voluntad de Dios. Pero tiene que ver con la historia de sus hijos. Génesis capítulo 41, los versos 50 al 52. Dice así, antes de comenzar el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, la hija de Potífera, sacerdota de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Al segundo lo llamó Efraín, dijo, porque Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Es un hecho muy relevante que cuando José le pone el nombre a sus 2 hijos, le pone Manasés y Efraín, agradeciendo lo que Dios le había dado. Los que somos padres entendemos la significancia para nuestra vida de la llegada de los hijos. Por eso me encanta esta enseñanza de José, donde él al recibir a sus hijos y ponerles nombre, que por cierto, en la cultura oriental antigua, poner nombres era algo mucho más significativo que lo hacemos hoy. Hoy lo hacemos por gusto y por algunas referencias de familiares o alguna cosa. En aquel momento poner un nombre era marcar la historia de aquel hijo. Y por eso me encanta que José demuestra que Dios era el primer lugar. Y dijo, por eso voy a poner a Manasés,
porque Dios me sacó de mis problemas. Y Efraín, porque Él me hizo fecundo y próspero en esta tierra. Cuando José se sentaba y veía aquello que tenía que administrar, dijo, no, esto no es por mí, es por Dios que ha hecho todo esto en mí. La clave para superar la prueba de la prosperidad es que Dios sea el primer lugar para nosotros. Eso es exactamente lo contrario que encontramos en la historia de Caín, en Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Caín no ponía el primer lugar en Dios porque no sacaba lo primero y no buscaba honrarle. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Tiempo después, dice la palabra, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Vean qué interesante, Abel da lo mejor y Caín presenta del fruto de la tierra. Es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Recuerden que el poner el primer lugar para Dios significa que yo le doy lo primero y busco honrarle. Caín no buscó honrar a Dios. Caín no le dio el primer lugar. De lo que él tenía apartó, está bien. Pero no buscó honrarle porque no buscó obedecer. En cambio, Abel sí sacó lo mejor de sus rebaños. Y aún con la grasa, le dio la mejor parte en el holocausto, en el sacrificio al Señor. Dar la primera parte, buscar honrar al Señor. Y hay un elemento adicional que quisiera aportar en nuestro estudio. Josué, capítulo 6, verso 19. Vean qué interesante esta declaración. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlo en su tesoro. Entonces, hay un sentido que debemos entender de la propiedad de Dios de todas las cosas y estrictamente cuando entregamos nuestros recursos al reino, estamos devolviendo al Señor lo que es de Él. Nunca fue nuestro, siempre de Él. Y aún las cosas que quedan en nuestra administración no son nuestras, son del Señor. Entonces déjame repasar estos tres elementos de poner en primer lugar a Dios. El primero es que yo tengo que apartar primero lo de Él. Segundo es que debo hacerlo con un sentido de honra. Y el tercero es la conciencia de que todo pertenece a Él. Cuando cumplimos esas tres cosas, estamos dándole el primer lugar a Dios, que es la clave para sobrellevar la prueba de la prosperidad. Y permíteme ahora identificar algunos elementos que se relacionan, mi querido estudiante de la palabra, con nuestra vida. Y cómo podemos trasladar esta doctrina del primer lugar para Dios a nuestra vivencia diaria. La primera de ellas es que las cosas buenas llegan. Lo bueno que Dios tiene para ti llega. No tienes que romper el principio de la administración de la prosperidad, de poner en primer lugar a Dios. Sigue así porque las buenas cosas llegan. Proverbios capítulo 28, verso 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. Pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. La ambición se manifiesta en algo de querer todo ya, de inmediato, y abarcar y abarcar y abarcar. Y eso no es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenemos que apartarnos de un plan comedido que el Señor va estableciendo. Saben, hay una trampa cuando escuchamos esas historias de éxito de personas que construyen imperios en muy poco tiempo. Las cosas buenas llegan. El hombre de verdad que le da el primer lugar a Dios tendrá muchas bendiciones. El que se apresura a enriquecerse, después se enfrentará a las consecuencias. Nuestro personaje lo vivió así. Génesis 41, 34 y 35.
Además, el faraón debía nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha de todo el país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimentos. ¿Qué está diciendo José con esto? Llévela despacito. Vaya acumulando, no se puede resolver. Necesitamos ser buenos gestores de la prosperidad que Dios le va a dar a Egipto durante los 7 años. Guarden y sigan guardando y sigan guardando. Guarden el grano, construyan para guardar. Ahí José está diciendo las cosas buenas, poco a poco las vamos llegando y las vamos almacenando. Espera el momento de Dios. Las cosas buenas llegan. No te apresures. Trabaja bien. Trabaja en los principios espirituales que hemos recibido y las cosas buenas llegarán. Y el segundo punto, con el que quisiera aportar ya en un término más práctico, es que definitivamente tenemos que cambiar nuestra vida y hacer un presupuesto. Eso fue lo que hizo José. José dijo, con el 20%, con la quinta parte hacemos. Déjame contarte algunas bendiciones de hacer un presupuesto en nuestra vida. Primero, te ayuda a ver las cosas más claramente y objetivamente, porque los papelitos y los números hablan. Segundo, te hace examinar y clarificar tus valores y prioridades, porque entonces, por ejemplo, pones primero lo de Dios y después priorizas de acuerdo a su voluntad. Tercero, proporciona una base de discusión y acuerdo, principalmente para las familias. Cuarto, proporciona una base para la rendición de cuentas. Claro, porque después podemos ver cómo administramos lo que Dios nos dio. Quinto, te ayuda a vivir dentro de tus ingresos. Y aquí este es un asterisco porque esto es realmente fundamental. Sexto, te ayuda a vivir sin deudas. Y finalmente, y muy importante, séptimo, te construye el carácter y la disciplina en tu vida. Por supuesto que estas ventajas de hacer un presupuesto son extraordinarias. Pero voy a terminar nuestro estudio de hoy repasando un pasaje que es central en nuestra doctrina de la prueba de la prosperidad, porque te dice exactamente cuál debe ser tu actitud espiritual independientemente de las circunstancias económicas de nuestra vida. Primera de Timoteo capítulo 6, versos del 6 al 10. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y permíteme en este momento, mi querido estudiante de la palabra, ser pastoralmente drástico y franco. Ese versículo que tanto estudiamos, que el amor al dinero es la raíz de muchos males, es el cierre de una enseñanza del apóstol donde que claramente establece que tú y yo debemos de estar contentos, oye, con tener techo y comida, con tener ropa y comida. Con lo básico de la vida estemos contentos. Dios sabe lo que necesita y Dios sabe, yo te invito a que cambies tu vida, le des el primer lugar a Dios, ¿verdad? Apartando primero lo de Él, honrándolo, reconociendo su propiedad y que en tu vida vivas haciendo un presupuesto y contento con lo que Dios nos ha dado. Dios te bendiga, mi querido estudiante de la palabra. Recuerda que puedes retroalimentar estos estudios en el correo electrónico viviendolapalabra@life.org.
Dios te bendiga, mi querido estudiante de la palabra, y que podamos juntos pasar la prueba de la prosperidad. Démosle el primer lugar a Dios, hagamos presupuesto y también vivamos el contentamiento con lo que Él nos da. Que el Señor te guarde y te bendiga siempre.